Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar el tema del uso de context en React. Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de cuál es el problema. Bueno, básicamente, como saben, muchas veces es necesario pasar datos a través de los componentes por props, ¿no? El problema surge justamente cuando esos datos se requieren en muchos componentes y en diferentes niveles de su aplicación. Ahora, ¿qué nos ofrece context, no? ¿Por qué debemos utilizarlo? Bueno, básicamente porque context nos provee una forma de pasar esos datos a través del árbol de componentes de nuestra aplicación sin tener que pasarlo a través de props manualmente en cada nivel, ¿no? Vamos a ver esto un poco más detallado en este slide y en el siguiente, ¿no? Bueno, como saben, imaginemos que quiero pasar o quiero mostrar datos en este componente eh, que es descendiente de este componente y este a su vez de este, ¿no? Ahora, el componente raíz, este de aquí que vemos, tiene datos, ¿no? Tiene los datos justamente que este componente de aquí desea mostrar. Entonces, ¿cuál es la única forma justamente de que esos datos lleguen, de que los datos de este componente raíz lleguen a este componente? La única forma justamente es a través de props, ¿no? Que este componente raíz le pase a su hijo, a su descendiente, que es este componente de los props, los datos a través de los props, y este a su vez le pase a este componente o a su descendiente esos mismos datos que ha obtenido del componente raíz por props, ¿no? Ahora, el problema aquí justamente es aún más tedioso cuando el árbol se hace más grande, ¿no? Este árbol es pequeñito, pero en sí sabemos que una aplicación normalmente es más grande, ¿no? Ahora vamos a ver justamente el uso del context, ¿no? Cómo interviene el context. Bueno, como vemos es el mismo árbol, pero con el uso del context se implementa de diferente manera. O básicamente se obtienen los datos de diferente forma, ¿no? De diferente manera. Bueno, tenemos el mismo árbol. En este caso, el proveedor, tenemos un provider que utiliza el context, que básicamente el context es un objeto que contiene los datos que se van a consumir a través de la aplicación y en diferentes componentes. Bueno, pueden estar ubicados igualmente en diferentes niveles, ¿no? En este caso, este componente ya no pide, ¿no? O ya no obtiene los datos a través de los props, que este a su vez obtiene a través de los props, ¿no? No. En este caso, este componente hace uso del contexto que hemos creado que contiene los datos y que este a su vez provee, ¿no? A través de justamente un componente proveedor. Bueno, esto se va a entender un poco más mostrando el código. Es sencillo, vamos a verlo a continuación, ¿ya? Bueno, para esta explicación, para este tema he creado dos pantallas. Básicamente una pantalla es esta de aquí, que es la de login, en el cual vamos a ingresar las credenciales y estas credenciales a su vez van a ir a un servicio que simula que va justamente a un API, al backend, y valida las credenciales y retorna datos vinculados justamente a esas credenciales, ¿no? Que es el nombre del usuario, el correo, un URL de avatar, que vamos a ver a continuación en la siguiente pantalla, que justamente es la pantalla de inicio que va a mostrar esos datos, ¿no? Y los cuales justamente en ese componente que es la pantalla, vamos a utilizar esos datos a través del contexto, ¿no? Ok. eh, Vamos a mostrar primero el ejemplo y luego pasamos a cómo se implementó, ¿no? Vamos a ingresar el usuario de Porras con su contraseña. Ingresamos, carga, es básicamente una pantallita simple en el cual tiene justamente un menú y aquí en el menú, como podemos ver, tiene los datos que he mencionado, ¿no? De consumo. Bueno, tiene la URL, un avatar que justamente eh, ha retornado el backend de acuerdo justamente a la validación de sus credenciales, ¿no? El nombre y un Gmail. Bueno, ese es el ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se ha implementado, ¿no? Vamos a ver el código. Bueno, primero vamos a ver la parte de contexto, como ya mencioné. Eh, Acá lo importante es el contexto, ¿no? Lo primero que se hace justamente es crear el contexto. Como se puede ver aquí, utilizo, bueno, importo React y accedo
accedo a un hook que tiene, que es el create context, ¿no? Básicamente este puede tener un valor. En este caso yo estoy creando un contexto que va a tener un objeto de datos, ¿no? Bueno, le pongo session context a este objeto context y luego lo exporto porque más adelante voy a justamente usarlo, ¿no? En otro componente o en otros componentes, ¿no? En este caso va a ser en el componente home o inicio justamente que han visto o que pueden ver aquí, ¿no? Ok. Luego lo que hago justamente es crear o proveer justamente cómo proveo este contexto, ¿no? En toda la aplicación. Básicamente el contexto que he creado tiene un componente por defecto que es el provider, ¿no? Entonces lo que único que hago es accedo al componente y accedo acá, bueno, accedo al componente a través del contexto que he creado actualmente, ¿no? Y este componente tiene un valor, tiene un props, ¿no? Que es el value. ¿Qué es el value? El value básicamente va a contener los datos que he definido en el contexto. En este caso, y otros datos en caso sea necesario, ¿no? Pero en este caso, para hacerlo más sencillo, va a contener los datos que he declarado en el contexto, que son el código, un objeto con código de usuario, nombre, correo y avatar, ¿no? Es lo mismo. Código de usuario, nombre, correo y avatar. Bueno, básicamente en este caso he creado una constante de session mm, que justamente contiene esos mismos datos que hemos definido anteriormente en el contexto. Y acá hay un useEffect el cual lo que va a realizar es que va a obtener justamente los datos que luego de loguearme el servicio, ¿no? Y validar las credenciales en el backend me ha retornado los datos vinculados justamente a esas credenciales, ¿no? Sino que son el avatar, el correo y el nombre. Bueno, esos datos se han guardado en el Session Storage. Lo que hace aquí este proveedor es obtenerlo del Session Storage y en caso justamente, bueno, acá dice caso no sea nulo o no sea indefinido, actualiza los datos de la sesión, ¿no? Para que pueda eh, inicializar justamente esos datos. Luego lo que se hace justamente a través de esa constante de sesión que ya ha sido actualizada aquí, inicializada, inicializo los datos que se van a proveer, ¿no? A través de este contexto. En este caso le digo que inicialice el código usuario con el session.código usuario, nombre, correo y URL de avatar, ¿no? Que recordemos que estos se han obtenido a través de el session storage que previamente se ha registrado, ¿no? Cuando me he logueado, cuando he ingresado mis credenciales. Bueno, una vez creado justamente este componente provider, lo que tengo que hacer es envolver justamente a va, qué componente van a utilizar justamente este contexto, ¿no? En este caso yo digo que Home, que es la pantalla justamente que muestra los datos que he obtenido al loguearme, al ingresar mis credenciales y que este proveedor muestra, va a tener acceso, ¿no? Ahora, ¿cómo se utiliza justamente esos datos? Bueno, vamos a ir en este caso al Home. Aquí está, vamos al Home y aquí está el Home, ¿no? ¿Cómo utilizamos estos datos? Bueno, aquí está mi componente Home y como podemos ver, lo único que se tiene que hacer es la línea 62, ¿no? Declaro una constante, session context, y lo inicializo básicamente con el hook. Este es un hook use context de React. Bueno, lo importo y luego le digo qué contexto va a utilizar. Le paso como parámetro el contexto, ¿no? Que básicamente este es el session context, el objeto que previamente he creado, ¿no? Que es este de aquí. Y nada más, eso es lo único que hago. Entonces, una vez ya declarado esta constante, la utilizo. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, como pueden ver acá tengo el box, que es la cajita que se muestra en la pantalla, que es esta de aquí. Y lo único que hago es mostrar los datos, ¿no? En el caso del avatar, le pongo la URL justamente avatar que he obtenido del backend al ingresar mis credenciales, ¿no? Al loguearme. El nombre igualmente y el correo, ¿no? Y eso es todo. Es una forma muy sencilla justamente de poder
consumir datos, ¿no? En diferentes componentes y diferentes niveles de aplicación. En este caso solo han sido un componente, pero se puede aplicar de la misma manera en caso tengas un árbol de componentes muy grande, ¿no? Mucho más grande en comparación justamente a este pequeño ejemplo que he dado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.